¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a Últimas Noticias de hoy. Pues en esta ocasión le traemos excelentes noticias para miles de beneficiarios del Seguro Social. Tenemos una muy buena noticia para ti. Esta semana se estará depositando un pago extraordinario de más de $900. Como bien sabemos, cada mes, el programa del SSI nos ofrece beneficios a más de 7.4 millones de estadounidenses en todo el país, los cuales son depositados normalmente el primer día del mes. Sin embargo, cuando la fecha de pago cae un fin de semana o un feriado federal, la Administración del Seguro Social reprograma este pago para un día hábil anterior. Pues este es precisamente el caso de este mes de mayo. Dado que el 1 de junio caerá un día sábado, los beneficiarios del SSI recibirán su pago adelantado este próximo viernes 31 de mayo. No te pierdas de esta actualización crucial y comparte la noticia con otros que puedan beneficiarse de esta información. Como bien sabemos, la Administración del Seguro Social ofrece varios programas financieros y de seguros a personas en los Estados Unidos, ayudando a millones de beneficiarios a satisfacer sus necesidades. Y es que uno de los programas más importantes para las personas mayores de bajos ingresos es la Seguridad de Ingresos Suplementario, el cual brinda beneficios mensuales a adultos mayores, a personas discapacitadas, a niños con ingresos o recursos que estén por debajo de límites financieros bien en específico. Si califica para este programa financiero, pues esta semana traerá muy buenas noticias. Para ser elegible al programa SSI, usted debe de alcanzar los umbrales de ingresos o recursos de acuerdo con las pautas de la Administración del Seguro Social. Por ejemplo, el Seguro Social considera como ingresos el dinero proveniente de salarios, beneficios del Seguro Social, pensiones, alimentos y hasta la vivienda. Sin embargo, recuerde que cada límite de ingresos y de recursos podría cambiar en todo el país, ya que cada estado puede modificar este límite. Cuando las personas solicitan el programa, la Administración del Seguro Social no toma en cuenta sus ingresos. Por ejemplo, no considera los primeros $20 de sus ingresos mensuales, los primeros $65 de sus ingresos mensuales por trabajo o la mitad del monto superior a esos $65. Además, si es el caso de que usted reciba otros beneficios gubernamentales, como lo es el beneficio del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, el SNAP EBT, o refugio de grupos privados sin fines de lucro, o hasta asistencia energética para el hogar, pues estos no se consideran como ingresos. Por último, si está casado, el Seguro Social tendrá en cuenta una parte de los ingresos y los bienes de su cónyuge a la hora de querer determinar su elegibilidad para el programa de seguridad de ingresos suplementario. Se incluye una parte de los ingresos y de los bienes también de tus padres si es que eres menor de 18 años. Además, si eres un no ciudadano patrocinado, es muy posible que tengan en cuenta tus ingresos y tus bienes pero de tu patrocinador. Pues muy bien señores, ¿cuándo llegará este pago de $900 esta misma semana? Cada mes el programa del SSI nos ofrece beneficios mensuales a más de 7.4 millones de estadounidenses o simplemente beneficiarios el primer día de cada mes. Pero esto no siempre ocurre, ya que existen días que caen fin de semana o a veces un feriado federal. Entonces la Administración del Seguro Social va a tener que reprogramar el pago para un día hábil anterior. Pues en este mes de mayo los beneficiarios del SSI recibirán un pago adelantado de $900, ya que el 1 de junio va a caer un día sábado. Por lo tanto, recibirán su pago el próximo viernes 31 de mayo. Una vez que se complete este pago, los beneficiarios del SSI ya no recibirán beneficios hasta el 1 de julio. No olvides que estos pagos también se producirán del mismo modo en meses como es agosto o noviembre. Vamos a mencionarte también el cronograma completo de pagos del SSI en lo que resta de este año 2024.
ya que en ocasiones el cronograma de pagos del Seguro Social puede no estar claro. Para empezar, como bien sabemos, en este mes de mayo, el miércoles 1 ya recibieron su pago. Luego, este próximo viernes 31 de mayo, recibirán el pago respectivo de junio. Luego volveremos a ver los beneficios el 1 de julio, que es un día lunes. Luego tenemos el jueves 1 de agosto. Luego tenemos en el mismo mes de agosto, el viernes 30 de agosto, el pago respectivo de septiembre. Luego volveremos a ver nuestros beneficios el martes 1 de octubre. Luego en noviembre, viernes 1 de noviembre. Y en el mismo mes de noviembre veremos el pago el 29 de noviembre, respectivo a diciembre. ¿Cuánto reciben en pagos mensuales los beneficiarios del Seguro Social, que son respectivos al SSI? Para poder determinar tu elegibilidad como ciudadano para el seguro de ingreso suplementario, la Administración del Seguro Social divide las categorías de presentación en 3 tipos: individual, conjunto y esencial. La Administración del Seguro Social determina previamente que una persona esencial es alguien que ha vivido en el mismo hogar que un receptor elegible de seguridad de ingreso suplementario, por lo menos desde diciembre de 1973, y que cumple con otros requisitos, incluyendo la no elegibilidad para los beneficios del SSI. Los siguientes son los montos de pago del SSI disponibles para participantes en este año 2024. Si eres un individuo soltero, puedes recibir como máximo $943. Si es una pareja elegible, puedes recibir hasta $1,415. Y si es una persona esencial, puede recibir como máximo $472. Pues muy bien, señores, ya estamos también cerca de pasar la mitad del año y se viene un mes muy importante, octubre, cuando darán a conocer el COLA que se aplicará a los beneficios del Seguro Social para el año 2025. Este año 2024 ha sido un año complicado para los jubilados, más que todo, pues la inflación elevada que está enfrentando el país desde el año 2022 tienden a que tengan que batallar para pagar sus cuentas del día. Para hacerles un ajuste inflacionario está el COLA, que en su traducción sería como el ajuste por costo de vida. Esta medida marca el porcentaje que aumentarán los beneficios de jubilados y demás personas que reciben ingresos por parte de la Administración del Seguro Social. En este año 2024, el COLA fue un poco menor, el cual fue aprobado en el año 2023, y este es del 3,2%. Ahora las apuestas están hechas sobre cuál será el porcentaje en el cual aumentarán los ingresos para el año 2025. Y es que todos los años la Administración del Seguro Social actualiza el monto que otorga anualmente, con el fin de poder ayudar a los beneficiarios a lidiar con los incrementos de precios y lograr mantener su poder adquisitivo. Así que pues es una noticia que muchos beneficiarios esperan ansiosamente, así pueden ir planificando sus gastos del siguiente año. El COLA se calcula usando el índice de precios al consumidor para asalariados y trabajadores administrativos urbanos. Esto calcula el tercer trimestre del año, el cual es proporcionado por la Oficina de Estadísticas Laborales. Por esta misma razón, el COLA para el siguiente año es anunciado siempre en el mismo mes, el cual será octubre de cada año. Y aunque es muy temprano para anunciar ya un porcentaje oficial, existen muchos expertos y organismos nacionales que ya han comenzado con algún tipo de estimación sobre un posible aumento del Seguro Social para el año 2025. Uno de ellos es el grupo no partidista Senior Citizens League, quien ha dicho que su predicción para el COLA 2025 podría ser del 2,6%. Hablamos de la cifra más baja en los últimos 5 años. Sin embargo, también supone una mejora en respecto a la previsión del 1,7% que ya habrían hecho antes, en febrero de este año 2024. Según las perspectivas del Fondo Monetario Internacional, la inflación en Estados Unidos sería del 1,8% para el próximo año 2025. Por la parte del OCDE, espera que alcance por lo menos el 2% en el primer trimestre del próximo año.